Ya, lo que les decía entonces, seguimos en la unidad número 2, estamos en transferencia de calor. Vamos a ver lo que es el radio crítico. El radio crítico tiene relación con el aislante. Nos referimos específicamente al radio crítico de aislamiento. Recuerden que en la última clase, espero que todavía se acuerden, vimos y hemos determinado el coeficiente global tomando en cuenta diferentes capas. Hablábamos de radio 1, radio 2, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, en este caso, al hablar del radio crítico, nos estamos refiriendo justamente al aislante. ¿Y qué es ese radio crítico? Es la medida del radio de un aislante en el que la transferencia de calor es máxima. Al colocar un material aislante, debemos verificar que ese radio externo sea mayor al radio crítico. Es decir, este radio crítico va a ser como un parámetro para el que yo pueda definir y determinar ya el radio o el espesor del aislante que voy a utilizar, que obviamente tiene que ser mayor a este radio crítico. Ahora, ¿cuál es la relación que me define el radio crítico? Es el cociente entre la conductividad térmica y el coeficiente de convección. Si trabajamos en el sistema internacional, el radio crítico estaría en metros. La conductividad térmica del material, que tiene que ver con, en este caso, con el sólido o el aislante, sus unidades son vatio, metro, kelvin. Y el coeficiente de convección, que es H, el símbolo es H, sus unidades son vatio, metro cuadrado, kelvin, ¿no? Entonces, esa es la definición de radio crítico y que está relacionado con lo que es el aislante. Vamos a hacer un pequeño problema, que es bastante corto. Me dice en este problema, tengo un tubo de 1 pulgada. Entonces, el diámetro es 1 pulgada. El diámetro externo de material desconocido se recubre con asbesto, que en este caso ese sería mi aislante, el asbesto. La conductividad térmica del asbesto es igual a 0.12. Está en el sistema inglés este problema. BTU sobre hora, pie, grado Fahrenheit. También me da el coeficiente de transferencia de calor por convección H. ¿Alguien está con el micrófono encendido? El coeficiente de convección entonces me dice que es igual a un BTU sobre hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Me da esa información el problema. ¿Qué me está pidiendo calcular? El radio crítico de la tubería. Es decir, ¿con qué espesor voy a trabajar para poder aislar esta tubería que tengo acá? Entonces, ¿cómo determinamos ese radio crítico? Vamos a utilizar la fórmula que anoté acá. Conductividad térmica sobre el coeficiente de convección. Y hacemos esa división, que no es más este problema. La conductividad térmica 0.12 BTU sobre hora, pie, grado Fahrenheit. Su coeficiente de convección, 1 BTU sobre hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Si hacemos un análisis o simplificación de unidades, vamos a ver que nos va a quedar en pie, en unidad de longitud, el radio crítico. Al dividir 0.12 entre 1 me va a seguir dando 0.12 pies. Entonces, ese es el radio crítico que voy a utilizar para este tipo de aislante, para el asbesto, ¿ya? Es decir, que el radio o el espesor que utilice, tengo que tomar en cuenta que debe ser mayor a este radio crítico, ¿ya? Eso entonces en cuanto a lo que corresponde al radio crítico de aislante. Ahora sí vamos a entrar a un tema más extenso. Vamos a trabajar con sistemas concentrados. Y al hablar de sistemas concentrados, debemos considerar y tomar en cuenta el número de BIOS que vamos a definir posteriormente. Hoy día se pueden presentar 2 casos en función al número de BIOS, pero el día de hoy vamos a ver el caso RID, que ya les explico a qué se refiere RID posteriormente. Comenzaremos entonces. Les decía que vamos a ver
o vamos a analizar sistemas concentrados, es decir, la transferencia de calor en sistemas concentrados. En este análisis de transferencia de calor se observa que algunos cuerpos se comportan como un bulto, como un cuerpo sólido, ¿ya? Cuya temperatura interior permanece uniforme en todo momento. Si ustedes observan acá, este cuerpo sólido u objeto, dentro yo he colocado T sub I en varios puntos. Es decir, que este cuerpo sólido tiene una temperatura uniforme. En cualquier punto del objeto del cuerpo, si yo determino la temperatura, voy a ver que es la misma dentro de todo ese cuerpo, ¿ya? Entonces, la temperatura de estos cuerpos se puede tomar solo como una función del tiempo. Acá les aclaro entonces. En este cuerpo, la temperatura es uniforme, pero sin embargo va a cambiar con el tiempo. Es decir, en un tiempo inicial voy a tener una determinada temperatura y después de cierto tiempo va a cambiar esa temperatura, pero se va a mantener en forma o va a ser uniforme en todo el cuerpo rígido, en todo el objeto. Este análisis se denomina sistema concentrado. O también se puede decir que estamos hablando de régimen transitorio. ¿Por qué razón? Porque estamos introduciendo ya la variación de la temperatura con el tiempo. Ahora, hablar de transferencia de calor en régimen transitorio, ¿qué quiere decir? ¿Qué vamos a determinar en otras palabras? Podemos determinar la temperatura en un tiempo T definido o podemos determinar el tiempo para un cambio de temperatura determinado. ¿En qué casos me sirve este tipo de análisis? Cuando son sistemas pequeños, es decir, cuerpos sólidos pequeños. Esos cuerpos deben ser buenos conductores del calor y también cuando el sistema me garantice que la temperatura se va a mantener uniforme, ¿ya? Ahora, para este análisis, lo que les decía, ¿qué parámetro o qué número, qué magnitud me va a permitir identificar si se trata de un caso RID o no RID? Que es lo que vamos a analizar posteriormente, es el número de Biot. Este número de Biot me permite hacer el análisis de sistemas concentrados viendo dos posibilidades. Una, el caso RID y otro caso, el no RID. Entonces, vamos a ver. Definiremos lo que es el número de Biot. El número de Biot es un número adimensional, tal como el número de Reynolds, que lo hemos visto en la anterior unidad, y se utiliza en cálculos de transmisión de calor. Su nombre, obviamente, va a ser en honor al que tenía el mismo apellido, ¿no? Es un físico francés que ha sido el que ha dado origen al número de Biot, Jean-Baptiste Biot, y relaciona la transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia de calor por convección en la superficie del mismo cuerpo. Tiene numerosas aplicaciones este número de Biot. Una de ellas es en el cálculo de transferencia de calor en disipadores de aletas, o lo que normalmente denominamos, y como lo ven acá, un ventilador, ¿no? Entonces, esa es la definición del número de Biot en forma teórica. Pero, ¿cómo está definido analíticamente? Analíticamente, el número de Biot se define de la siguiente manera. Es la relación entre la convección de calor sobre la conducción de calor. Si yo analizo este cuerpo sólido o este objeto, acá yo voy a ver que interiormente del cuerpo va a haber conducción y con el exterior va a haber transferencia de calor por convección, ¿no? Entonces, eso es lo que está relacionando el número de Biot, la convección con la conducción de calor. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar ya para determinar cuantitativamente el número de Biot? El número de Biot es igual al coeficiente de convección por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Todas, sí, o más bien, si voy a trabajar en el sistema internacional, la longitud característica está definida, o sus unidades son el metro, de la conductividad térmica, vatios sobre metro Kelvin, del coeficiente de convección, vatios metro cuadrado Kelvin. Y el número de Biot, como cualquier otro número, es adimensional, no tiene unidades. Bueno, entonces con esa fórmula determinamos el número de Biot. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar el cálculo del número de Biot?
Cuando se haga referencia a un sistema o régimen transitorio, es decir, que como en el caso de la transferencia de calor, la variación de la temperatura tiene que ver con la variación del tiempo. Un cuerpo está sumergido en un fluido o un sólido sumergido en un fluido. También lo voy a utilizar cuando desee calcular el tiempo que alcanza una temperatura determinada. Cuando me pidan calcular el tiempo para alcanzar una determinada temperatura. O también cuando quiera calcular la temperatura para un tiempo determinado, es decir, para un tiempo dado, en otras palabras. Esa es, entonces, la aplicación o el uso del número de Biot. Ahora, dentro de la fórmula del número de Biot, acá hemos mencionado la longitud característica. ¿Cómo se calcula la longitud característica? La longitud característica se define como la relación entre el volumen y el área de un sistema en estudio. Es decir, longitud característica va a ser igual al volumen sobre el área. Si estoy analizando un cuerpo rígido o sólido que tiene forma de esfera, voy a dividir el volumen de la esfera entre el área de la esfera, que en este caso el volumen de la esfera sería 4/3 pi r al cubo y divido entre el área que es 4 pi r cuadrado. Al hacer esa división y hago las simplificaciones, voy a obtener que la longitud característica, la longitud característica es igual al radio de la esfera sobre 3. Pero normalmente, y ustedes deben recordar en los problemas que hemos ido resolviendo, el dato que nos dan no es el radio, sino el diámetro. Entonces, ponemos en función del diámetro la longitud característica y sería igual a D sobre 6, ¿no? Para una esfera. Si se trata de un cilindro, de la misma manera, voy a dividir el volumen del cilindro sobre el área. El volumen es igual a pi r cuadrado h y el área 2 pi r h. Al hacer esa división me sale que la longitud característica es igual al radio sobre 2. Volvemos a poner en función del diámetro nuevamente y esa longitud característica estaría expresado como D sobre 4. Entonces, de esa manera determinamos la longitud característica. Ahora, lo que les decía, ¿no? Hay dos situaciones que voy a calcular o que voy a analizar más bien cuando determine el número de Biot. Estos dos casos se trata de cuerpos sumergidos. ¿Qué casos se van a presentar? El caso RID y el caso no RID. ¿Qué quiere decir RID? Resistencia interna despreciable. Esto refiriéndonos al cuerpo sólido o al cuerpo sólido. En otras palabras, cuando la resistencia interna es despreciable, quiere decir que la resistencia que ofrece el cuerpo debido a la conductividad térmica es casi nula. ¿Qué quiere decir? Que el calor va a fluir de forma instantánea. Y en otras palabras, la temperatura en todo momento se va a mantener uniforme. ¿Ya? A eso se refiere lo que es RID, resistencia interna despreciable. Cuando es el caso RID, es decir, que yo puedo considerar la resistencia interna despreciable, el número de Biot me da la pauta para considerar este caso. Es decir, el número de Biot es menor o igual a 0.1. Si yo obtengo este número de Biot, yo automáticamente voy a decir, se trata del caso RID. Pero si el número de Biot es mayor a 0.1, como en este otro caso, ya automáticamente yo voy a decir que corresponde al caso no RID, ¿ya? Cada uno de estos casos, tanto el caso RID como el caso no RID, tiene un procedimiento, una metodología de resolución. Hoy día vamos a ver el caso RID. El jueves vamos a ver el caso no RID, ¿ya? Hoy vemos el caso RID. Entonces, ¿cuál es la metodología? Fíjense, caso RID, resistencia interna despreciable. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura en el sólido, en el cuerpo sumergido que es con el que estoy trabajando, mantiene una temperatura uniforme. ¿Cómo va a ser el número de Biot? Menor o igual a 0.1. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la metodología para trabajar con el caso RID? Primero debo definir el tipo de sistema y los datos. Como segundo paso voy a calcular el número de Biot y definir el caso. Es decir, en el paso 2 yo voy a decir, ¿se trata del caso RID o del caso no RID? Si se trata del caso RID, voy a pasar al siguiente paso, que es el número 3.
Voy a hallar el factor de propiedad B. Así se denomina esta constante B. ¿Y cómo está definido? B es igual al coeficiente de convección sobre la densidad por la capacidad calorífica y por la longitud característica. Esas son las variables que definen el factor de propiedad B. ¿Para qué determino este factor de propiedad B en el paso 3? Para que en el paso 4 yo ya haga el cálculo y utilice el modelo matemático para el caso R&D. ¿Qué modelo matemático voy a utilizar si se trata del caso R&D? El siguiente, T sub F menos T infinito sobre T sub 0 menos T infinito igual a E elevado a la menos BT. ¿Qué significa T sub F? Es la temperatura final del cuerpo. T sub 0 es la temperatura inicial del cuerpo. Y T sub infinito es la temperatura del fluido, donde está sumergido ese sólido o ese cuerpo. B es el factor de propiedad que hemos calculado en el paso 3 o vamos a calcular en el paso 3 y T es el tiempo. ¿Ya? Entonces, con esos 4 pasos yo voy a resolver problemas que tienen que ver con este caso R&D. Aplicaremos entonces esos 4 pasos que hemos anotado anteriormente. El problema dice en este caso, una esfera de hierro. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es organizar mis datos y diferenciando. Voy a poner los datos en un lado de la esfera, todo lo referente a la esfera, es decir, al sólido o al cuerpo sólido. Y por otro lado voy a anotar todos los datos del fluido. Y de esa manera. Me dice una esfera de hierro de 2,5 centímetros de diámetro. Entonces, primer dato de la esfera, 2,5 centímetros. Si yo quiero llevar a metros, voy a tener que esto es igual a 0,025 metros para trabajar en el sistema internacional. Tiene las siguientes propiedades físicas. La densidad es igual a 6.980 kilogramos sobre metro cúbico. La conductividad térmica K es igual a 44,7 kilocalorías sobre hora metro grado Celsius. Y la capacidad calorífica es igual a 0,12 kilocalorías sobre kilogramo por grado Celsius. Me dice la temperatura de la esfera es 21 grados Celsius. Yo me tengo que acordar de este modelo matemático. Temperatura inicial del cuerpo es T sub 0. Entonces voy a utilizar esa simbología. La temperatura de la esfera es 21 grados Celsius. Entonces yo digo que T sub 0 es igual a 21 grados Celsius. Realice un diagrama del sistema. Este diagrama yo lo dejé, o sea, lo hice en la computadora y lo mantuve. Ese es el diagrama, pero podríamos haberlo hecho a mano. El cuerpo sumergido es una esfera, está dentro de este fluido. Entonces, ese sería nuestro esquema para este problema. Sigamos. Estamos acá. Me pide realizar un diagrama del sistema, que es esto lo que tenemos acá. Si la esfera se sumerge bruscamente en una gran masa de fluido, el fluido lo tenemos también acá, cuya temperatura es de 132 grados Celsius. Ahora yo vuelvo acá y sigo fijándome el modelo matemático. La temperatura del fluido es T sub infinito. Voy a mantener esa simbología. Entonces digo, en el fluido, la temperatura del fluido es igual a 132 grados Celsius. ¿Qué tiempo se necesita para que el centro de la esfera, me está hablando ya acá de tiempo, para que el centro de la esfera alcance una temperatura de 53,3 grados Celsius, vuelvo al modelo matemático, y la temperatura final voy a simbolizar con T sub F. Entonces digo que T sub F va a ser igual a 53,3 grados Celsius. Asumiendo que el coeficiente de transferencia de convectivo de calor, es decir, H, el coeficiente de convección del fluido, es de 1072 kilocalorías sobre hora, metro cuadrado, grado Celsius. Hora, metro cuadrado y grado Celsius. Listo, ya tengo toda la información.
Ahora me voy a basar en esta metodología. Tengo 4 pasos. El primer paso, me dice definir el sistema. Sí, yo acá veo que me está pidiendo el tiempo, la variación del tiempo con la temperatura. Entonces voy a decir que se trata de un sistema concentrado o transitorio también. Sistema concentrado y también transitorio. Sistema transitorio. ¿Qué más? La esfera está sumergido dentro de un fluido. Se trata de un cuerpo sumergido. Cuerpo sumergido. ¿Y qué más qué información más puedo recabar del problema? Acá me está pidiendo que calcule el tiempo, cálculo del tiempo, ¿no? Entonces, hemos definido ya el primer paso, definir el tipo de sistema y los datos. También lo tenemos ya los datos. El segundo paso, calcular el número de Biot y definir el caso. Pasamos entonces al segundo paso. ¿Cuál es la definición del número de Biot? El número de Biot es igual al coeficiente de convección H por la longitud característica sobre la conductividad térmica. Ahora, tengo el coeficiente de convección, lo tenemos acá, 1072. Tenemos la conductividad térmica, pero no tenemos la longitud característica. Entonces vamos a determinar la longitud característica para una esfera. Hemos definido también hace rato, la longitud característica de una esfera es igual, retrocederemos, de una esfera es D sobre 6. D sobre 6. D sobre 6. Tenemos nuestro diámetro, que es 0.025 metros sobre 6. ¿Cuánto nos da esa longitud característica? Si alguien está con calculadora, por favor. Ah, 0.00416. Ya. 0.0, ¿un 0 más será? Sí, 0.0416 metros. Ya tenemos la longitud característica. Ahora vamos a determinar el número de Biot. El número de Biot es igual. Coeficiente de convección H, 1072. Kilocalorías sobre hora, metro cuadrado, grado Celsius. Longitud característica, lo que acabamos de calcular, 0.00416 metros. Esto sobre el coeficiente, sobre la conductividad térmica, 44.7 kilocalorías sobre hora, metro, grado Celsius. ¿Cuánto nos da el número de Biot? 0,099. 0,0997. 997. Sí. Ya. Simplificamos unidades, kilocalorías con kilocalorías, hora con hora, grados Celsius con grados Celsius, y este metro cuadrado se va a ir con este y este. ¿Por qué? Porque las unidades del número de Biot es adimensional. Entonces ya tenemos nuestro número de Biot. Y acá hacemos un análisis. Vemos que el número de Biot es menor o igual a 0.1. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando del caso RID, resistencia interna despreciable. Es en ese paso que definimos, ¿no? Si vamos a utilizar esta metodología o la otra que vamos a ver en la siguiente clase, paso 2. El paso 3, calcular el factor de propiedad. Entonces, como ya sabemos que se trata del caso RID, pasamos al paso número 3. Y determinamos el factor de propiedad B. B es igual al coeficiente de convección sobre la densidad CP y la longitud característica. CP, longitud característica, correcto. Determinamos entonces. B va a ser igual a ¿qué? El coeficiente de convección, 1072,
kilocalorías sobre hora, metro cuadrado y grados Celsius. La densidad son 6.980 kilogramos sobre metro cúbico. El CP, 0.12 kilocalorías, kilogramo grados Celsius. Y la longitud característica que hemos determinado acá, 0.00416 metros. ¿Cuánto nos da este factor B? 307,65. 307.65, ¿no? Y ahora vamos simplificando unidades. Kilocalorías con kilocalorías. Kilogramo con kilogramo. Grado Celsius con grado Celsius. Acá tengo metro cúbico, acá metro cuadrado y metro. Se va a simplificar también. Las unidades debe darnos siempre en tiempo a la menos 1. ¿Ya? Eso tomen en cuenta. Esta constante B, sus unidades son, en este caso, hora a la menos 1 o tiempo a la menos 1. Ya tenemos el factor B. El último paso, el paso 4. Vamos a responder a la pregunta utilizando este modelo matemático del caso R y D. T sub F menos T infinito sobre T sub 0 menos T infinito igual E elevado a la menos B, T. Esa es la fórmula. ¿Qué nos están pidiendo calcular? El tiempo. Y acá lo tengo en el exponente. Entonces, para determinar ese tiempo y despejar, en otras palabras, el tiempo voy a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Es decir, logaritmo natural de T sub F menos T infinito sobre T sub 0 menos T infinito. Esto es igual al logaritmo natural de E elevado a la menos B, T. Por propiedades de los logaritmos, yo puedo decir o hacer lo siguiente. BT va a pasar, menos BT va a pasar como coeficiente y me quedaría el logaritmo natural de E. Esto es 1. Y ya puedo despejar el tiempo. El tiempo entonces va a ser igual. Este menos B va a pasar con signo negativo, pero va a pasar a dividir a este primer miembro. Logaritmo natural de T sub F menos T infinito sobre T sub 0 menos T infinito. Listo, ya tenemos despejado el tiempo. Esta fórmula pueden tenerlo o adicionar también en su formulario que vayan a elaborar para el segundo parcial. Ya no hay necesidad de que deduzcan este despeje en cada problema que vayamos a resolver. Y entonces ya tenemos el tiempo, despejado el tiempo. Calcularemos ahora ese tiempo reemplazando nuestra información. Lo voy a hacer a este lado. Si se corta, volvemos a ingresar, ¿ya? Estamos a 7 minutos de que termine el tiempo. Listo. Ahora sí, determinamos el tiempo. El tiempo va a ser igual. Menos 1 sobre B. B hemos determinado ya 307.65 hora a la menos 1. Acá, logaritmo natural. T sub F. ¿Cuánto es nuestra temperatura final? 53.3. Menos T infinito. Temperatura del fluido, 132. No voy a poner unidades porque se va a simplificar. T sub 0, la temperatura inicial, 21 menos la temperatura del fluido, que sería 132 también. Hagan esa operación y me dicen cuánto nos da. Cero. 1,117 por 10 a la menos 3. Exacto, sí, acá ya también me pusieron. 0,
en notación normal, no anotaremos en notación científica. 0.00, ¿cuánto? 17. A ver, veremos el chat. 0.001117. 0.01117. Como tengo acá ahora la -1, esto va a estar en horas, ¿no? El tiempo, entonces, lleven a segundos, por favor, este tiempo. Multipliquen por ¿cuánto? 1 hora, 3.600 segundos, ¿no? A ver, conviertan a segundos, por favor. ¿Cuánto nos da? 4,02. 4.02 segundos. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Inicialmente, esta esfera tenía una temperatura uniforme de 21 grados Celsius. Luego de los 4 segundos, la temperatura final ha llegado a 53.3 grados Celsius, igual de toda la esfera, de manera uniforme, ¿no? Hemos respondido a este problema. ¿Tienen alguna consulta sobre el problema? Bien, haremos uno más. En este caso dice, igual, de la misma manera voy a organizar mis datos del fluido y del sólido que corresponde. Dice, en un proceso de templado de barras de acero. Acá le vamos a denominar al sólido barra de acero. Es una barra de acero. Y el fluido por otro lado. Entonces, en un proceso de templado de barras de acero, me dice la densidad es 7.832 kilogramos sobre metro cúbico. Su CP es igual a 434 julios sobre kilogramo Kelvin. Su conductividad térmica K es igual a 63.9 vatios sobre metro por Kelvin. Se calienta en un horno a 850 grados Celsius. Esa es entonces mi temperatura inicial 800, del cuerpo sólido o de la barra de acero, 850 grados Celsius. Y después se enfría en una tina de agua a una temperatura promedio de 95 grados Celsius, como se muestra en la figura. En este caso, el problema va acompañado de esta figura. Entonces, la temperatura final va a ser de 95 grados Celsius. La tina de agua tiene una temperatura uniforme de 40 grados Celsius. Esa va a ser la temperatura del fluido, 40 grados Celsius. Y un coeficiente de transferencia de calor por convección, H, va a ser igual a 450 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Si las barras de acero tienen un diámetro de 50 milímetros, diámetro 50 milímetros. Esto van a transformar por favor a metros y la longitud 2 metros. Determine el tiempo necesario para enfriar una barra de acero de 850 a 95 grados Celsius en la tina de agua. Entonces, nuevamente nos preguntan sobre el tiempo. Transformaremos los 50 milímetros a metros. Va a ser 0.05 metros. 50 entre 1000, sí, 0.05 metros. Ya tenemos el diámetro, tenemos toda la información. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos nuevamente la metodología que hemos mencionado hace rato. Comenzamos con el primer paso. Vamos a definir el tipo de sistema y los datos. En este caso, nuevamente estamos hablando de sistema transitorio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tiempo. La variación de la temperatura tiene que ver con el tiempo. También se trata de un cuerpo sumergido. Cuerpo sumergido. Y nuevamente nos piden calcular el tiempo. Podrían pedirnos la temperatura, ¿no? Pero nos piden calcular el tiempo.
Entonces, el siguiente paso. El siguiente paso es calcular el número de Biot. El número de Biot, que es igual al coeficiente de convección, longitud característica, sobre la conductividad térmica. Ahora, la longitud característica para un cilindro, que en este caso las barras de acero tienen esa forma, ¿a qué es igual? La longitud característica es igual a D sobre 4. D sobre 4. Entonces, nuestra longitud característica va a ser igual a ¿qué? El diámetro es 0.05 metros sobre 4. ¿Cuánto nos da esta longitud característica? 0.0125. Hay alguien que, Angulo, que me contesta por chat. 0.0125 metros. Ya tenemos la longitud característica. Ahora determinamos el número de Biot. Coeficiente de convección 450. Ya no voy a seguir grabando. Ya, lo que les decía. Entonces estamos calculando el número de Biot. ¿Dónde está el puntero? Ya, número de Biot. Ya no voy a poner unidades, eso también les decía, porque yo sé que el número de Biot no tiene esa dimensional. 450, que es el coeficiente de convección, la longitud característica 0.0125 sobre la conductividad térmica, que es 63.9. ¿Cuánto nos da el número de Biot? 0,088. 0.088, así, ¿no? Sí. Ya, Sí. perfecto. Listo, ya tenemos el número de Biot. Hacemos nuevamente el análisis. Este número de Biot otra vez es menor o igual a 0.1. Estamos hablando nuevamente del caso RID. Resistencia interna despreciable. Entonces, como estamos en ese caso, pasamos al paso número 3. En el paso número 3 debemos calcular, ¿dónde está? El factor de propiedad B. B es igual al coeficiente de convección sobre la densidad CP y la longitud característica. Reemplazamos nuestros datos. ¿Qué unidades tiene este factor? Tiempo a la -1. Igual ya no voy a utilizar unidades. Directamente voy a poner los valores. H, 450. Densidad, 7.832. El CP, 434. Y la longitud característica 0.0125. ¿Cuánto nos da el valor de B? 0.0106. 0.0106. ¿Quién me dice sus unidades? ¿Qué unidades tendría? Tiempo a la -1. Ya, pero ¿qué unidad sería? Horas, minutos. Ahora, ¿Por qué hora? Si acá estamos hablando de vatio, ¿el vatio qué unidades tiene? Si yo lo desgloso, está en julio sobre segundo. Entonces ya no va a ser hora, acá va a ser segundo a la -1. Ya no son horas, tengan cuidado de eso, porque estamos hablando de vatios. Sus unidades, por lo tanto, son segundo a la -1. Ya tenemos el valor de nuestra constante B. Vámonos al paso 4. Y el último, el modelo matemático. Nos piden el tiempo. Yo ya no voy a despejar, voy a utilizar esta fórmula que hemos despejado en el anterior problema. El tiempo es igual a -1 sobre B, logaritmo natural de T sub F menos T infinito, temperatura del fluido, T sub 0 menos T infinito. Y reemplazamos nuestra información. El tiempo va a ser igual, -1. Nuestra constante B es 0.0106 segundos a la -1. Logaritmo natural, temperatura del fluido
¿Cuánto es? ¿Dónde está? O perdón, temperatura final, 95, menos la temperatura del fluido, que es 40, sobre la temperatura inicial, que es 850, menos la temperatura del fluido, 40. ¿Cuánto nos da este tiempo? 253,74. 253,74. Como tengo acá segundos a la -1, el tiempo va a estar en segundos, ¿no? En este caso, ya lo tenemos el resultado en segundos. A ver, lleven a minutos. ¿Cuántos minutos sería? Cuatro coma 23 minutos. Ya, 4,23 minutos. Acá va a tardar bastante para llegar a la temperatura de 95 grados Celsius, ¿no? Para llegar a enfriarse. Entonces, de esa manera está resuelto este segundo problema. Es el caso R y D. Si tienen alguna consulta sobre este problema, ya voy a dejar de grabar.